Bienvenidos de nuevo a un video. Gracias por estar aquí. Suscríbanse a nuestro canal y compártanlo. En el día de hoy vamos a hablar de un contenido que es la segunda parte de nuestra historia, cómo llegamos a la ciudad de Santo Domingo y cómo iniciamos la universidad. Aquí detrás estoy yo como la primera parte, representando al equipo de producción, muy contento de esta segunda parte, doctor. Como usted dijo, a todo el que está viendo este video, que se suscriba, que comparte el contenido y que esté pendiente a todo lo que tendremos a partir pues, de estas semanas. Doctor, nos quedamos en esta parte de su historia, usted en Vallejuelo, y cuando tuvo que hacer la transición a Santo Domingo, a la capital, donde se movía todo económicamente. ¿Cómo fue esa transición? Sí, la transición de Vallejuelo a la capital fue una transición difícil para nosotros porque digo nosotros porque mi hermana y yo vinimos juntos y fue difícil porque éramos o somos muy apegados a nuestra familia, a nuestros padres, y era una época donde no había comunicación telefónica. Nosotros, al llegar aquí a Santo Domingo, a la capital, pues la comunicación era vía correo, con una carta que a veces tomaba 3 semanas, 4 semanas, un mes, y nos comunicábamos a través de la carta, de una carta que cuando muchas veces la enviábamos, llegábamos nosotros primero en vacaciones antes de la carta. Pero esa era el método de comunicación y pues uno tenía que acostumbrarse a esa parte. La universidad, el transcurso de la universidad, pues uno acostumbrarse a andar en carro público. En esa época nosotros teníamos una comodidad que era el metro, que era un transporte que había a la universidad. Digo cómodo, había un metro que nosotros vivíamos cerca de la Avenida Italia y el metro entonces nos llevaba a la universidad por un token que nos daban en la universidad, costaba como 5 centavos, algo así por el estilo. ¿Pero era algo de la ciudad o algo de la UAS? Era de la ciudad, pero había un transporte organizado. Yo lo encontraba organizado porque nosotros íbamos cómodos a la universidad. Pero nada que ver con lo que sabemos hoy de metro. No, metro se llamaba la línea de autobuses. Perfecto. Sí, así es. Entonces yo lo que hacía era que cuando, por ejemplo, aumentaron el pasaje, yo lo que hacía era para ahorrar, que muchas veces no me cuadraba el asunto, pues yo me iba a pie de la universidad a donde vivía y me ahorraba esos 15 centavos. Entonces con esos 15 centavos yo pues hacía otras cosas que necesitaba y así sucesivamente. Claro, usted sabe que yo estaba pensando en que el contexto social, político, económico de una ciudad que se mueve tan ágilmente a diferencia de los pueblos, ¿verdad? Siempre es fundamental para que los planes personales y profesionales se cumplan. ¿Cómo recuerda usted el contexto social, político, económico de la época cuando tuvo que venir de allá? Era una época difícil porque todavía estábamos en época de Balaguer, las huelgas. Nosotros incluso yo tuve que pasar, mi hermana y yo tuvimos que pasar un día completo acostado dentro de un aula de la universidad porque la acercaron y eso fue un día completo, desde las 8 de la mañana que inició hasta casi las 10 de la noche. Y cuando salimos a esa hora de la noche que no sabíamos qué iba a pasar, tengo una anécdota que me da muchas cosas porque cuando salimos nos agarró un jeep de la policía y bueno, nos metieron al jeep, pero Dios siempre está con nosotros. Por cosa de la vida, quien andaba dentro de ese jeep había un sargento que era de Vallejuelo, un policía que era de Vallejuelo, que en paz descanse porque murió en un accidente trabajando, haciendo su trabajo. Okay. Que de hecho éramos vecinos y cuando nos vio, que nos reconoció, pues automáticamente, así es. Entonces nos llevaron a la casa, eso, cosas de Dios que pasan, porque uno no sabe qué iba a pasar esa noche. Estoy hablando de las 10 de la noche donde pasamos el día entero sin comer, sin tomar nada, dentro de un aula de universidad, bajo fuego, como ocurría en esa ocasión. Y esas son de las cosas que uno pasó y que uno aprendió, que uno vio, que probablemente, y muchos
perdieron la vida en ese tipo de accionar que ocurría en esa época. Claro, o sea, mucha gente vivió de lejos lo que fue la época de Balaguer, pero en su caso y de su hermana, se puede decir que ustedes lo vivieron. Ya era el final, pero Sí, fue muy difícil realmente, fue muy difícil, así es, sí. Doctor, como estudiante en aquella época, hoy tenemos un acceso demasiado rápido y constante a la tecnología, o sea, sin eso no vivimos. Remóntese a aquella época, aquellos tiempos, cuando usted empezó a estudiar, que no había tecnología, era una era análoga. Totalmente. Totalmente. Bueno, yo recuerdo que para nosotros, por ejemplo, hacer un trabajo de investigación o un proyecto, teníamos que pasar 2 y hasta 3 días dentro de una biblioteca haciendo turno para buscar un libro y en base a eso entonces empezar a hacer el trabajo. Por ejemplo, algo que se hace o que yo mismo lo hago hoy en día en a lo mejor 2 o 3 horas, en esa ocasión nos tomaba 3 y 4 días de trabajo. O sea, era más limitado. Lógicamente nos acostumbramos a eso y lo hacíamos, pero en el mundo de hoy la facilidad para estudiar y hacer cosas es mucho más fácil, es mucho más fácil. Y usted puede decir, a diferencia de esa época análoga y ahora la era digital, ¿se convierte un estudiante en mejor profesional de la medicina con la tecnología o era mejor profesional en su época con la era análoga? ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, yo pienso que ahí intervienen varios factores porque, por ejemplo, siempre hay personas que han tenido todo a mano y no han sabido probablemente explotar esa parte. Otros han tenido muchas limitaciones, tanto en la época análoga o en la época digital, y han logrado pues conseguir sus metas. Entonces, yo pienso que eso depende mucho del interés que le pongamos a nuestros sueños. O sea, tanto en la época análoga como en la época digital, siempre habrán personas que van a lograr sus sueños, que van a ser excelentes profesionales, no solamente médicos, abogados, ingenieros, pero también va a haber de la otra parte. O sea, es un factor que ayuda, que facilita más. Sin embargo, yo percibo, a lo mejor estoy equivocado, que hay menos interés en prepararse. Yo veo a los jóvenes como muy, ¿qué te digo?, desinteresados en tanto material. Yo a veces me pongo a hacer cosas y yo digo, Dios mío, pero no me da el tiempo para hacer tantas cosas tan interesantes que yo veo que la tenemos en la mano el día a día. Sin embargo, yo percibo que muchas personas que tienen esa misma facilidad pasan el día entero haciendo un juego, haciendo cosas que no tienen ningún tipo de interés ni de importancia, ni le van a agregar nada a su futuro. Entonces, es un asunto de aprovechar el tiempo. Ahora mismo se pierde mucho tiempo en cosas que no aportan absolutamente nada a los jóvenes. Y ahí tenemos de todo en nuestras manos. O sea, si aprovecháramos esas herramientas que tenemos a mano, pues lógicamente que serían mucho mejor profesionales que antes, porque ahora mismo, por ejemplo, ayer acabaron de publicar un estudio en Europa y yo anoche ya lo estaba viendo y lo estaba revisando. Entonces, en esa época, para yo poder enterarme de un estudio que se hacía, a lo mejor tardaban 1 año, 6 meses, o sea, era muy difícil la comunicación. Ahora el mundo está globalizado, tenemos acceso inmediatamente a cualquier cosa que pueda publicarse en cualquier parte del mundo. O sea, que yo pienso que tenemos mucho más facilidad para poder lograr nuestros sueños. Doctor, hay una palabra que se ha hecho viral y es la palabra del teteo, utilizada actualmente más para mal que para bien por la situación en la que vivimos, ¿verdad?, del COVID-19. Pero a mí se me ocurre hacerle la pregunta, en ese tiempo, usted pasó a nivel de estudiar, seguro muchas vicisitudes, ¿verdad? Algo complicado por lo que hemos venido hablando. Pero ¿cómo era su momento de relajación universitaria? ¿Qué usted hacía? ¿Existía el teteo en ese tiempo? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, porque y siempre ha existido. Lo que pasa que probablemente de otra manera. Por ejemplo, yo compartía en colmados, donde nos juntábamos los amigos y compartíamos de manera sana. Probablemente ahora lo vemos de otro punto de vista, pero vivimos esa época y también hicimos algo similar en este sentido. Yo no creo que una persona que haya quemado cada etapa de su vida
no haya pasado por un momento como este, porque cuando tú estás en esa etapa de la vida, tú necesitas, vamos a decir, compartir esa energía que tiene entre los 15, 20, 25, 30 años de edad, que es normal que un joven quiera compartir, quiera salir. O sea, pienso que siempre ha existido, que cambien los términos, que sea un poquito a lo mejor... Más distendido, exacto, diferente. sí, pero siempre se ha hecho. Yo pienso que siempre ha existido, sí. Doctor, llegó ese momento en el que le tocó vestirse de graduando. ¿Qué pasó por su corazón, por su mente? ¿Qué me depara el futuro? A lo mejor pensó. ¿Cómo fue ese momento? Cuando uno estudia en la universidad, uno tiene muchas expectativas, uno tiene muchos sueños. Yo cuando termino la universidad, que me gradué de médico, yo tenía, como decimos, el sueño americano. El sueño americano. Y bueno, pues en ese momento, ya yo graduándome, ya yo tengo 2 hijos de mi primer matrimonio. Me traslado a Estados Unidos, recién graduado, tratando de, pues, tomar el examen y hacer la reválida. Pero resulta que los compromisos, ya con 2 hijos, una familia, te obligan a tener responsabilidad. En ese momento, pues, nosotros no teníamos esa entrada fija y yo, pues, automáticamente tengo que buscar un trabajo. Y siendo médico, entonces ahí consigo un trabajo de mantenimiento en un edificio. En ese momento, pues, me dedico a reparar apartamentos. Al final me di cuenta, después de un año de vivir en Estados Unidos, que no iba a poder hacer eso. Por lo que entonces decido regresar aquí a mi país y entonces ahí inicia una nueva vida en el sentido del estudio, o sea, nueva vida porque hice un concurso donde entonces empecé a hacer la especialidad. Antes de eso, antes de irme a Estados Unidos, debo decirte que yo fui disc jockey. Estudiando medicina fue de yo. Fui disc jockey, no a tiempo completo, pero por ejemplo en mis vacaciones yo era disc jockey de un bar que tenía mi papá y en las vacaciones yo lo que hacía era esa parte. Doctor, con long plane en ese tiempo, ¿verdad? Long plane, 45 y el disquito pequeño. Sí. Y los cassettes también que se usaban bastante, exacto. ¿Verdad? También yo fui taxista, no mucho tiempo, pero lo ejercí aquí en el país también. ¿Todavía estudiando o ya graduado? Estaba estudiando todavía, porque yo siempre quería hacer algo diferente porque uno pensaba que sus padres estaban un poco, pues, forzados con el mantenimiento y, bueno, pues, uno trataba de buscar, de producir por otra vía. Claro. Entonces, en ese momento cuando regreso, como comentaba anteriormente, es que entonces ya entro a hacer lo que es la especialidad de urología. Entonces, fue una especie de desconectar, un intento fallido en Estados Unidos. Definitivamente, no definitivamente pudo lograrlo, que sí. pero, wow, ¿qué hubo en su cabeza? ¿Y será la pasión que siempre ha estado con usted, que cuando llegó a República Dominicana le hizo volver a conectar y decir, no, espérate, yo no voy a hacer otra cosa diferente, me voy a enfocar en medicina y voy a hacer mi especialidad? Bueno, a mí me pasó algo que por eso yo siempre pongo a Dios y siempre lo pondré en toda mi vida, en todo lo que hago, que me marcó cuando llegué a Estados Unidos. Y yo conseguí un contrato con una empresa italiana de mantenimiento. Tuve que aprender a trabajar en la construcción y entonces me tocó un edificio frente a frente a la Universidad de Nueva York. ¿Y qué pasa? Cuando yo llegaba al trabajo, yo pasaba el día deprimido, vamos a decirlo así, porque yo veía a todo el mundo en la universidad y yo decía, pero yo no voy a pasar toda la vida en esto. Y yo creo que eso me convino porque yo sabía lo que quería en mi interior. Además, yo tenía o tengo un papá y una mamá que siempre me decían, tú eres médico, o sea, mira a ver lo que tú vas a hacer, o sea, y yo tenía toda la oportunidad. Yo trabajé en esa época, estamos hablando del 80 y pico, casi llegando a los 90, donde probablemente un sueldo mínimo en Estados Unidos era de 100 o 125 dólares a la semana, y yo trabajando construcción triplicaba esa cantidad. Pero sin embargo eso no me llenó el vacío que tenía. ¿Y cuál era el vacío que tenía? Que ya yo era médico y quería hacer algo más que sabía que ya no lo iba a poder hacer
por las limitaciones económicas que tenía en Estados Unidos. Y eso entonces me obliga a regresar a mi país, del cual no me arrepiento nunca, para entonces iniciar una especialidad y ahí entonces inicio lo que es la especialidad de urología. Yo pudiera decir que usted logró separar la necesidad económica de su pasión por la medicina. Eso lo mantuvo entonces en el carril, ¿verdad?, de esta importante profesión. Sí, y otra cosa que me marcó en Estados Unidos, en Nueva York, cuando llego, es que como yo buscaba siempre algo para orientarme, encuentro una asociación de médicos dominicanos en Estados Unidos. Entonces yo digo, bueno, por aquí que yo voy probablemente a conseguir cómo hacer mi preparatoria. Cuando voy a la primera reunión, entonces contacto al presidente de la asociación de médicos y, bueno, pienso que el presidente trabaja en algún hospital o algo así. Bueno, en síntesis, era una asociación de médicos, pero todos estaban en la misma condición que yo estaba. Entonces no vi futuro tampoco, porque todos trabajaban otras cosas que no era medicina. Al final no vi ningún futuro porque no lo vi a ninguno de ellos centrado en la carrera. Era una asociación con fines de reunirse, me imagino, para desahogar un poco esa frustración que a uno le da cuando no puede conseguir lo que quiere desde el punto de vista profesional. Entonces, rápidamente entendí que tampoco era la vía. Al fin, pues, supe que no iba a ser posible, probablemente, por lo menos en ese momento, y por eso fue que tomé la decisión de regresar a mi país. Nadie quiere verse en una frustración colectiva, diría yo. Así es. Doctor, entonces, la urología, ¿por qué decide la urología? Sé que tiene que ver mucho con sus inicios, el ejemplo de sus padres, pero ¿por qué ciertamente le llamó esta especialidad para decir, no, aquí es que está lo mío, esto va a ser lo mío? Mira, una de las cosas que más a mí siempre me llamó la atención, ya estudiando medicina en la universidad, era cuando se hablaba de trasplante de órgano. Y un trasplante de órgano, yo nunca... Que de hecho, doctor, discúlpeme, ahí detrás tiene usted el libro de trasplante renal. Trasplante renal. Y eso es algo así es. Entonces, yo no entendía, no podía asimilar, siendo estudiante de medicina, cómo se podía hacer un trasplante de un órgano de un organismo a otro. O sea, eso a mí siempre me llamó la atención. Y en ese momento, pues, lo que más se hablaba de trasplante renal. El trasplante renal, aunque lo hacen cirujanos, pero normalmente debe participar un urólogo siempre. Y eso fue una de las cosas que más a mí me atrajo de la urología. Y yo digo que uno atrae las cosas, porque yo pude hacer la subespecialidad en trasplante renal después que ya tenía 6, 7, 8 años como urólogo. Y ahí me llegó la oportunidad y no titubeé ni un segundo para tomar la decisión, porque era un sueño que tenía desde que estaba en la universidad y pude lograrlo, y de verdad que es una de las subespecialidades, uno de los procedimientos que más satisfacción le produce al ser humano. Y una de las cosas importantes del trasplante es que, por ejemplo, tuve el privilegio de ser, creo que el primero o uno de los primeros urólogos pioneros en trasplante renal de donante cadavérico. De donante cadavérico es cuando el paciente ya fallece, hace un paro en cuidado intensivo, entonces ya se donan los órganos. Y ese es un trabajo que se hace de manera, asimismo, donante. Se dona el trabajo. O sea, prácticamente para hacer una extracción de órgano, un trasplante, es algo que se dona. Asimismo, como se llama donante, el que dona, asimismo nosotros, lo que hacemos ese trabajo, donamos ese trabajo. Entonces, pues esa fue una de las cosas que a mí más me llenó de satisfacción en el transcurso de la especialidad ya de por sí. Cuando escucha la palabra urooncología, ¿qué siente su corazón? Bueno, la urooncología es una, pues, de los últimos años de las subespecialidades que más me ha apasionado. ¿Por qué? Porque tengo la suerte de dirigir el departamento de urología oncológica del Instituto Nacional del Cáncer, donde tú puedes ver los pacientes con cáncer de riñón, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de pene, cáncer de testículo, y entonces tú te adentras en esa necesidad, en esa condición de ese paciente, y
cuando tú tienes esa conexión, esa sensibilidad hacia el que sufre, pues te vas por ese camino. Eso me llevó a hacer una estancia formativa también en uro-oncología en la Fundación Puigvert de Barcelona. ¿Por qué? Porque, bueno, quería tener la certificación de ejercer esa parte de la urología, que es también una subespecialidad. Y de verdad que me ha traído tanta empatía, tanta afinidad con ese tipo de pacientes, que pues me surgió la idea de hacer una fundación, que es la Fundación Dominicana de Urología, Fundo Uro. ¿Con qué intención? Con la intención de poder ayudar, de poder orientar a ese tipo de pacientes con cáncer, generalmente cáncer de próstata, cáncer de testículo, cáncer de pene, cáncer de riñón, que muchas veces necesitan alguna orientación o necesitan algún tipo de material. Económico no necesariamente, pero muchas veces necesitamos material gastable para operar a este paciente. Exacto. Y entonces nosotros, a través de la fundación, de amigos, de pacientes que pues confían en nosotros y nos apoyan en ese sentido, y de verdad que hemos logrado resolver muchas condiciones de pacientes a través de la fundación, y eso para mí es una de las cosas que más me llena de satisfacción, el poder ayudar a una persona que lo necesita. A nivel personal y profesional, una de las fundaciones que también hace ese trabajo que usted pues entiende que es lo más correcto como profesional y como ser humano, que es dar por gracia lo que se ha recibido, ¿verdad? O sea, dar lo que se ha recibido por gracia, más bien dice el dicho. Es la Fundación para el Desarrollo Municipal de Vallejuelo. Bueno, esa fue la primera que iniciamos. Con amigos, ¿verdad? Exacto, sí, con la intención de estimular lo que es la educación, donde hacíamos operativo cada año antes de iniciar el año escolar para la donación de útiles escolares, cuadernos, mochila, ropa, uniforme. Ya hoy en día hay un grupo de jóvenes universitarios que, vamos a decir, nos han sustituido y hacen este trabajo cada año, y nosotros seguimos dándole el apoyo en ese sentido. Doctor, también, por último, yo siempre digo que actualmente los secretos personales y profesionales solamente se le cuentan a la comunidad de YouTube. Y todo el que está aquí viendo este video merece que usted le resuma en por lo menos, no sé, algunas 4 o 5 palabras, los secretos profesionales desde su juventud. ¿Cómo usted resume, verdad, su historia personal profesional en algunas 4 o 5 palabras? Bueno, yo usaría primero dedicación. No importa los obstáculos que se presentan en la vida. Hay que hacer énfasis, hay que ser constante, no podemos desmayar porque los obstáculos siempre van a estar ahí. El amor que tú sientes por las cosas, la pasión, no hay forma de que tú no llegues a conseguirla. O sea, en la vida todo es posible. Y primero que todo poner a Dios. Cuando ponemos a Dios en nuestro camino y ponemos el amor con lo que hacemos, es casi seguro que lo vamos a lograr. Al día de hoy todo lo que nos hemos propuesto, y no tiene que ver nada con material, sino con cosas que muchas veces pensando en el que necesita, la hemos logrado. Yo pienso que en la vida uno de los aspectos fundamentales es el amor al prójimo. El amor lo mueve todo, como Dios nos ama a todos. Así también debemos multiplicar ese sentimiento a los demás. Bueno, ahí están los secretos del doctor Pablo Mateo. Doctor, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Le toca a usted entonces invitar a que sigan muy de cerca este canal de YouTube, así que adelante. Nos vemos en la próxima, síganos y compartan este video. Hasta la próxima.